No, pues se pueden ir con esta porquería, ¿ves? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque yo tengo una cara de dormido, recién me levanto, estoy re manija por ponerme a trabajar en el auto, así que bienvenidos a un nuevo video en donde voy a estar lijando toda la carrocería del Fiat. Simplemente lo que voy a hacer es una emprolejadita de las cosas que haya que hacer, como por ejemplo ese pedazo ahí, que voy a tener que levantar la masilla, sacar el óxido y emprolijar ahí. Y por ejemplo acá una vez tuve una reparación, se puede ver la diferencia que hay entre la masilla y la chapa pelada, y lo mismo acá en esta parte. En realidad no debería importarme porque esto va todo tapado con el paragolpes, pero capaz que le hago una leve emprolijada con la lija como para que quede un degradé menos marcado. Y bueno, básicamente esta es la condición en la que se encuentra el 147. Acá tiene un primer porque fue, bueno, el guardabarro, lo primero que restauré yo del auto para empezar a practicar el tema de la chapa. Y bueno, la trompa ya está toda con primer, yo ya había restaurado la trompa, así que bueno, no es muy complicado el laburo de hoy. Voy a ponerme a lijar, le voy a pasar una lija con la máquina y otros pedazos por ahí con la mano. Pero me voy a tomar unos mates más porque todavía estoy medio dormido. Ustedes ya saben, se suscriben si aún no están suscritos a mi canal, activan todas las notificaciones. Si están tan manija como yo porque termine el 147, ya le pueden ir dando un like al video, dejarme un comentario para cuando creen que voy a terminar el 147. Muy bien, gente, ya está completamente lijado el Fiat 147 de pies a cabeza, o mejor dicho, desde los zócalos al techo,
Como vieron en las imágenes, ahí le estuve pasando con la máquina a todos los paneles grandes y eso, y a todo lo que serían los pliegues, los recovecos y todo eso lo hice a mano porque la máquina no llegaba bien. Aquí en los marcos donde se introduce el burlete le estuve pasando el cepillo de acero, por aquí también en las puertas de adelante, porque como estos lugares donde se acumulaba agua, por ahí había un indicio de óxido, entonces yo quiero remover todo eso para luego atacar con desoxidante fosfatizante. Aquí lijé hasta que se pierda un poco ese desnivel, pero no sé si voy a estar prolijando, esta parte no se ve. Bueno, y como les comenté también, en esta parte de acá saqué todo el desnivel horrible ese que había de la reparación que tuvo. Traté de nivelar todo para que quede un poco más parejo. De todas formas no está perfecto esta parte de la chapa, pero no creo que vayan a prolijar esto porque bueno, acá va el paragolpes, así que no me calienta mucho que esté perfecto, sino que esté bien pintado y bien protegido la chapa. Ahí tuve que restaurar aquí que estaba rajado el parante entonces lo soldé y ya le pasé disco flap y una fresa. De este lado también lo tuve que hacer porque también estaba así todo rajado, entonces lo mismo, lo soldé. Alrededor de todo el marco donde apoya el burlete del baúl también le pasé el cepillo de acero para descubrir cosas como esta. Podemos ver que aquí está medio oxidadito y de este lado también está eso. Así que lo que voy a hacer con todos los agujeritos así de ese tipo es rellenarlo con soldadura. Acá tenemos otro que apareció en el marco del burlete de la ventana trasera, así que eso también. Y aquí está lo más feo. Aquí aparentemente el auto también tuvo un choque o le chocaron, no sé, entonces esto está bastante hundido, se intentó enderezar aparentemente un poco y se lo rellenó con masilla. Estos agujeritos lo vamos a estar rellenando con soldadura y volviendo a prolijar con masilla. Muy bien, gente, después de varios días de laburo ya está terminada la reja. Ah, no, eso ya. Después de varios días de laburo y una reja terminada, ya tengo todo el Fiat 147 completamente lijado. Ya lo lijé, ahora sí ya está completamente lijado. También lijé la parte interna. Los que conocen el Fiat 147 saben que esta parte de acá y aquella que está allá, donde está el parante y ese pedacito de abajo de la ventana trasera, son descubiertas, así que como eso va ahí chapa, también tengo que pintar esa parte del mismo color de la carrocería. Ya emprolijé todo básicamente, ahí corregí ese pedazo, los puntitos soldadura que me habían quedado en el techo de cuando le soldé el soporte ese que va de parante a parante acá en el techo. Algo que también estuve haciendo fue prolijar el vano motor. La idea era empezar a pasarle el sellador de carrocería por todas las uniones de las chapas. Y ahí empecé a retocarle con la masilla de terminación y empecé a retocar y me fui de mano, así que terminé retocando todo el vano motor. Así que eso voy a tener que volver a repintar. Lo que sí hice que, bueno, era importante, era pasarle el sellador de carrocería en todas las uniones de las chapas. Ahí todas por las cazoletas, ahí también. Y bueno, listo, ya está completamente lijado el auto. Ahora me tengo que poner a limpiarlo completo, sacar todo el polvo que tiene, limpiar el interior.
this nigga up with the shit that he pull. What is as strange as the change some niggas go through when they lock down. They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Stepping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in PA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got to check it on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it. Great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Great shot, gotta eat, stepping on my feet. Muy bien, ahí como vieron ya terminé de enmascarar todo el 147. Ya le hice toda una limpieza más profunda y ya lo enmascaré. Lo hice de esta manera porque yo quiero poder acceder al interior para pintar esas partes de los parantes que van del mismo color de la carrocería. Así que bueno, ya está todo empapelado. Después, antes de pintar, por supuesto, voy a extender bien el film y voy a cubrir un poco el piso para que, bueno, no se ensucie tanto. Lo que quiero hacer ahora es instalar un sistema de extracción de aire acá en una de las ventanas. Así que, bueno, para eso ya lo que estuve haciendo es, tengo aquí lo que es un extractor de aire que era de la cocina de la casa de mi abuela. Lo estuve restaurando y bueno, aparentemente ahora quedó, funciona bien. Sopla más fuerte de lo que yo me imaginé, así que bueno, voy a estar armando esto e instalando para utilizarlo como extractor de aire para la cabina. Acá ya tengo el extractor de aire armado. Ya estuve tomando unas medidas, así que marqué dónde van a ir los agujeros para fijarlo. Y para hacer la extracción de aire va a ser a través de la ventana. Le voy a abrir acá un agujero a la chapa para que el aire salga por ahí. De todas formas, luego veo si saco el extractor, le hago una tapita con chapa que me sobró ahí de hacer este portón y la pongo con remache, o inclusive puedo dejar esto instalado y que me quede como extractor de aire para tener el lugar ventilado si es que lo voy a tener cerrado. Voy a pasar a instalar esto y vamos a ver qué onda. Ya terminé de instalar el extractor. Traté de hacer el menor polvo posible, pero bueno, ahora le vuelvo a pasar un trapito acá y por supuesto que al auto también lo voy a estar volviendo a limpiar todo. Como vieron también, ya le pegué una limpieza bien al piso todo. La idea era con agua justamente para no levantar polvo. Bueno, ya tengo el extractor. La verdad que funciona re bien, tiene muy buena potencia el motorcito. Yo no creí que iba a ser tan bueno. Vamos a estar probándolo ahora cuando le aplicamos el primer entonces al auto. Y si bueno, no me convence la cantidad de aire que saca, porque bueno, por ahí tiene buena potencia, pero por ahí el caudal que puede circular por el conducto ese es poco. Entonces por ahí para el barniz o la pintura sea poco, ahí capaz que voy a tener que colocar un ventiladorcito. Pero por eso, como digo, voy a probar ahora con el tema del primer a ver si me satisface la cantidad de aire que saca.
Ahora les muestro por el lado de afuera cómo sopla. Le saqué el filtro porque bueno, la idea es que salga la mayor cantidad de aire posible. Aquí se ve cómo quedó el agujero. Les voy a mostrar con un trapo para que vean. Bueno, ahí le puse un trapo para que vean cómo sopla, o sea que es más pesado que una hoja de papel. Y la verdad que bastante bueno, así que creo que va a andar bien esto. Ya está todo entonces. Le voy a dar una última limpieza a todo el auto porque de lo que estuve manipulando la cinta sin guantes para poder empapelar. Vamos a desengrasar bien toda la superficie, una última limpieza. Limpiamos todo el lugar, empapelamos el piso para protegerlo un poco nomás. Y ya nos ponemos a preparar la pintura y empezar a tirarle las capas de primer. Ya tengo preparado todo y listo para arrancar a pintar el Fiat. Ya cubrí todo el piso con nylon. El auto ya está completamente limpio. Le volví a pasar una última limpieza, un trapo con thinner. Y acá tengo todos los elementos que voy a estar utilizando para pintar. Tengo el primer, la pintura bicomponente, pintura catalizador. Este primer que voy a utilizar es de dureza 5100, la misma que utilicé para pintar el capó y la tapa del baúl. Me parece muy buen producto. Como ya saben, lo compré todo en Pinturas Misioneras. Los muchachos ahí te atienden re bien, te dan asesoramiento técnico si necesitas. La empresa cuenta con sucursales tanto en Oberá, en Posadas y en El Dorado. Hace rato que yo compré los productos ahí, tienen mucha variedad de cosas para diferentes aplicaciones. Así que muchas gracias a ellos por colaborar conmigo. Voy a arrancar entonces a pintar el auto. Como vieron también estuve limpiando los guardabarros acá adentro, los buches, porque pienso pintarlos también ahí con primer para que después sea más fácil cubrir con el color de la carrocería, un color claro que el color negro ese. No van a tener muy buenas tomas del proceso porque bueno, voy a dejar la cámara ahí filmando nomás en el trípode y voy a tratar de cuidar de que el proceso me salga bien, así que dejo a filmar y me pongo a trabajar. Voy a preparar la pintura, a preparar todo y arranco a pintar. Completito, el piso también parece que pinté. Ahí están todos los cadáveres. Porque bueno, al final terminé usando los 4 litros de pintura. En realidad eran 3. Aquel lo había usado más de 3/4 más o menos cuando pinté el capó y la tapa del baúl. Así que me alcanzó re bien porque después le empecé a tirar cargadísimo. Cuando yo le quiero dar la mano de enganche y trate de regularlo con poca pintura y le voy dando, me escupe, parece como si fuera la pintura de Protex, la de subcarrocería. Después cuando le pongo más cargado, ahí recién me tira bien, pero bueno, yo ahí tengo miedo de que se me chorree. Y es más, se me chorreó en un montón de lugares. Se me chorreó en varios lugares, como por ejemplo ahí, bueno, no sé si se va a llegar a ver. Pero bueno, acá en estas partes se me chorreó porque yo le cargué bien para que entre pintura ahí, para que entre pintura acá. Lo mismo acá en los alrededor de todos los burletes. Acá es el que más se nota donde se me chorreó, o no sé si no se nota ahora. Ahí se me chorreó, parece que no se ve en la cámara. Bueno, acá se me chorreó todo.
y algunos lugares del vano motor también se me chorreó porque bueno, las últimas manos le di bien cargadas. No sé cuántas manos le di porque bueno, fui tirando, pulverizando. Cuando más o menos el auto quedó todo matizado así en color blanco, ahí le empecé a dar las manos cargadas y le fui dando por pedazos por todos lados. En un momento tuve un problema porque ya se me estaba, de tanto tiempo que estuve pintando, la pintura en el pico de la pistola y arriba en la entrada de aire del envase de pintura de la pistola se empezó a secar la pintura y ahí se me trabó, tuve que detener el proceso, limpiar la pistola y seguir trabajando, pero ya quedó re bien. Los 3 litros y cuarto de pintura anduvieron re bien. Obviamente eso se aumenta en volumen casi al 50% más porque vos pones un 30% de diluyente y la parte del catalizador que va. Pinté la carrocería completa del Fiat entonces hasta los guardabarros. Por supuesto que en el guardabarro con el suplete no se llega bien, así que capaz haya lugares que haya que retocar o con pincel o después ver cómo hacer de que quede prolijo cuando uno aplique el color. Pero como les digo, no quedó prolijo, tuve muchas chorreadas, pero no importa. Yo quería hacerle bien cargado, entonces ahora después lijando trato de matar las imperfecciones que por ahí me quedaron en la carrocería y seguramente voy a tener que corregir algo con masilla de terminación. Aparentemente el extractor anduvo bastante bien porque yo a medida que iba trabajando y me hacía una pausa para cambiar la pistola y cargar, no veía todo acá pulverizado, así que parece que anduvo bien. Obviamente la laca produce un spray mucho más espeso, así que vamos a ver si funciona eso. Yo creo que sí, la verdad que no tuve mucho problema, no se vio todo esparcido acá de spray. Definitivamente voy a necesitar instalar otros fluorescentes, otros tubos LED porque no, hay partes donde yo no veía bien lo que estaba pintando. Obviamente me confiaba en la regulación de la pistola, de que siempre estaba regulada igual, o sea que si yo hacía la pasada estaba pintando, pero hay partes, por ejemplo allá atrás y acá en la trompa donde yo no veía, o sea que voy a tener que poner algún foco por acá y otro por allá donde está la cola del auto. Y bueno, como les digo siempre, me cuesta lo de la pintura, o sea, le tengo un cierto miedito. Hoy le perdí un poco el miedo y le dije, le cargo y le tiré bien cargado. Por supuesto, así se me chorreó y eso es lo que yo tengo que aprender porque con el color no me podría pasar eso o no me debería pasar. Pinté todo ahí adentro también, así que ya está completamente pintado el auto. Lo que me resta por hacer es empezar a retocar, pasarle una lija 400, 600... y después de eso, de que vaya haciendo algunos retoques que otras cosas, recién ahí voy a limpiar, levantar este plástico para volver a preparar el lugar y que quede limpio para cuando se vaya a aplicar el color. Así que por ahora les voy a dejar el video por acá, gente. Ya está completamente pintado el Fiat 147 con el primer. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like. No olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si son uno de los que miran mis videos y aún no estás suscrito a mi canal. Suscríbete, a mí me ayuda un montón. Ya somos cada vez más en mi canal y eso me pone re contento, me motiva a seguir generando contenido porque esto de filmar y hacer un trabajo consume más tiempo que si uno solamente trabajara, porque sí lleva tiempo. Bueno, si bien ya vieron más o menos cómo está el auto, les dejo ahora al final con unas tomitas y un poco de musiquita. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau. Bass in your face.